Buenas noches, mi querido gente. Son las 7 en punto de la noche. Hoy es el lunes 30 de mayo. Vamos a empezar con otra edición de una nueva semana con el Señor. Silbo apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infiel, se aleja el mal. Siento un ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora que Dios te quiere encontrar. Ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Vuelan los ángeles en ese lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.
final es tu plan, por siempre lo será. Solo tú eres el camino, la vida y la verdad. Solo tú eres Dios, tu nombre, pues siempre durará. Solo tú eres Dios, mereces nuestra lealtad. Tú eres Dios y siempre lo serás. Solo tú eres Dios, desde la creación, en tu trono estás. Solo tú eres Dios, y ante ti ofrecemos, Señor, todo nuestro amor. Solo tú eres Dios, santísimo, magnífico, magnífico, santísimo, altísimo. Tú eres Señor, santísimo, magnífico, magnífico, altísimo. Tú eres Señor, solo tú eres Dios, antes de la creación, en tu trono estás. Solo tú eres Dios, y ante ti ofrecemos, Señor, todo nuestro amor. Solo tú eres Dios, solo tú eres Bienvenidos a una nueva semana con el Señor y estoy muy agradecido que están en sintonía de este programa. En este programa vamos juntos, usted y yo. Vamos a dar gloria al Señor, nuestro Dios. Vamos a engrandecer su nombre esta noche, porque así todo lo hacemos no por nuestra propia gloria, pero para su gloria. Porque Él es Dios, Dios para siempre. De mi corazón, a tu montaña correré, de tu fuente beberé.
jamás. Tú no me fallarás, nunca fallarás 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 jamás. Nunca fallarás, no, no me fallarás, nunca fallarás jamás. Tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. Tú nunca fallarás. Bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, bueno, no me fallarás, nunca fallarás, no, no me fallarás, no, nunca fallarás, tú no me fallarás, nunca fallarás bueno es Dios, Dios, bueno es Dios, Dios, bueno es Dios, oh Dios, siempre bueno eres Dios, bueno es Dios, oh Dios. Sí, Dios es bueno, Rey de nuestro corazón. La próxima canción la vamos a dedicar con cariño y amor y deseos de bendición a Sara Betancourt y su familia. La vamos a dedicar también a Luz María Blanco, Jessica Binario y la familia Ursulita. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo sé, gozo viene en la mañana.
Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo ese gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Oh, oh, oh. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Oh, oh, oh. El gozo de Dios. La 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 correremos tras tu gloria. Tú eres mi fiesta, pone mi nueva canción. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Tú haces que mis pies dancen, tú pones nueva canción y tú eres mi gozo, Jesús. Te deseamos todos cumpleaños feliz, un día feliz para ti, un día feliz para mí. Cuando llegaste al mundo haciéndonos sonreír, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Sí, y hoy, el 30 de mayo, está de cumpleaños Roleandra Calra en Bonaire. Y la semana pasada Michael Blendelings, gran hombre de Dios, también estaba de cumpleaños. Muchas felicidades, que Dios les bendiga con muchísimos años más de buena salud y con mucha sabiduría. Y
espero que han tenido un buen día en este día de su cumpleaños. Especialmente para ustedes tengo esta canción. Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas por su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Cuando soy libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Cuando soy libre. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Ale las cadenas! Las cadenas fueron rotas en su nombre. He sido libre soy. Todo el que sea libre, libre soy.
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Gracias otra vez por sintonizar una nueva semana con el Señor. Y esta noche quiero orar contigo. Te quiero llevar ante el trono de nuestro Rey, ante el trono de sanidad, el trono de justicia, el trono de Jehová. Y si tienes una necesidad en tu vida, si tienes dolor en el cuerpo o preocupaciones o lo que sea, llévalo ante el trono del Señor mientras voy en oración. Señor, esta noche vengo ante tu trono y traigo todas las personas que están escuchando esta programación, las personas que voy a mencionar, las traigo ante tu trono sagrado, porque están en necesidad, están en pena, están en dolor, necesitan una obra sobrenatural de ti en sus vidas. Y por eso yo clamo el sangre de Cristo Jesús sobre sus vidas. Y te pido, Señor, tu misericordia, que tu misericordia baje sobre sus vidas. Señor, perdona a cada uno que han sido desobedientes a ti, pero que esta noche tienen un corazón arrepentido. Y muy especialmente, Señor, quiero llevar ante tu trono a Mirla Soleyana, a Mamalí, a la papá de Marco, para sanación y pronta recuperación. Quiero llevar también a mi suegra Ivy Richard, mi suegro papá Winkler, a Ruli Bernardes, a la familia Flori y a Amarelis de Asset por una obra sobrenatural de ti, Padre. Porque tú eres todopoderoso, tú eres el Dios de milagros. Y llevo ante tu trono de piedad a la señora Damasco, a Dairona Richards. Solo tú sabes, Señor, por qué les traigo ante tu trono. Y te pido, Señor, que toques sus corazones. Llévalos a la mano. Llévalos más cerca de ti esta noche. Y a todas las personas que no he mencionado su nombre, Señor, te pido tu misericordia sobre sus vidas y que obras maravillosamente en sus vidas para que puedan ser testigos grandes de tu obra, de tu poder, de tu majestad, y que pueden inclinar y declarar con sus propios labios que tú eres el gran y todopoderoso Dios. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén. Levanta la mano al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos,
aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos. Levanta las almas al cielo conmigo. Aunque tenga 1000 problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Yo comienzo a sentir una unción Que me hace que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es Todo posible. esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos. Da, da, da. Levanta tus manos. Amén, aleluya, tremenda canción. Cuando levantamos nuestras manos podemos sentir la unción de Cristo. Saludos esta noche y bendiciones también para Atlin y Setni La Cruz, también para la familia Bernardes, Irvin, Ruli, Jennifer, Joffrey, también para Isaac y su esposa María. Y saludos y bendiciones también para Norma Peters, que nos está sintonizando esta noche. Para ustedes tengo la próxima canción.
creyente fiel, aunque a veces hay pruebas amargas, mas al fin hay un sabor a miel. Yo nunca he visto un escogido sin respuestas, porque en todo Dios le muestra una solución. De las cenizas él clama y Dios le atiende, le protege, le defiende con sus manos poderosas. Usted es un escogido y su historia no acaba aquí. Usted puede estar llorando ahora, pero mañana usted va a sonreír. Dios le levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido. Y usted va a ver la mano de Dios exaltarle. Quien le vea a usted dirá que es sin duda un escogido. Dirán que para vencer has nacido tú, y ya sabían porque en ti veían la cara de un gran vencedor, y que si Dios quiere actuar nadie puede impedir. Entonces usted verá cumplir cada palabra que Elohim le habló. Quien le vio pasar por prueba y no le ayudó, cuando le vean bendecido se arrepentirán. Estarás en escenario y ellos en el público mirarán al gran Jesús brillando en usted. Él sabe que en su pensamiento usted va a decir: mi Dios, sí vale la pena serte siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Dios te levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido. Y usted va a ver la mano de Dios exaltarle. Quien le vea a usted dirá que es sin duda un escogido. Dirán que para vencer has nacido tú, y ya sabían porque ti veían la cara de un gran vencedor, y que si Dios quiere actuar nadie puede impedir. Entonces usted verá cumplir cada palabra que Elohim le habló. Quien le vio pasar por prueba y no le ayudó, cuando le habían bendecido se arrepentirán. Estarás en escenario y ellos en el público mirarán al gran Jesús brillando en usted. Él sabe que en su pensamiento usted va a decir: mi Dios, sí vale la pena serte siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Sí, amén, aleluya. Oh, tu victoria va a tener sabor a miel. Saludos esta noche. Y bendiciones para Greta Sánchez, para Natalie Merchen y su familia completa. También para Judith Reina y nuestra gente en Bonaire, Varenia y Yuri Yanga, para Franston Flight, Julivian Yanga y Romanda Molina. Especialmente para ustedes tengo esta canción.
conmigo y entrégate a mí. Era terco, no quise escucharte. Tu incansable amor al fin me convenció. Estoy aquí, sintiendo tu presencia. Haz lo que quieras, yo soy tu servidor. No me asusta presente ni futuro. En tus manos tranquilo estaré. Manos, quiero entregar mi vida, entrega total de alma y corazón. Tu llamada, anhelo contestar. En tus manos, Señor, en tus manos yo me entregaré. Plena, la vanidad mundana me cegó, pero cambiaste mi vida por completo. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Estoy aquí sintiendo tu presencia. Haz lo que quieras, yo soy tu servidor. No me asusta presente ni futuro. En tus manos tranquilo estaré. Una bella canción, En tus manos. Y tengo un saludo muy especial esta noche. Y deseo de bendición que Dios va a bendecir a Bernadette Damasco. Especialmente para usted tengo esta canción. Dios lo puso en mi corazón, especialmente para usted. Todo ojo le verá, todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará. Vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá, y viene. Los cielos todo ojo le verá.
caballo blanco. Sí, Él va a venir, Él va a regresar montado en un caballo blanco. Y bendiciones esta noche para Latifa Félix y los suyos. También para Irving Stradel, para la familia Dovale, para Gerald, Judeska, Juvenkli, Judrek, Judrelis y también Shanine y Rienzo. Y la próxima canción la voy a dedicar también con mucho cariño y bendiciones a Antonio y Adriana Herrera en Campen. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar
tremenda canción esta noche. Canta al Señor. Y la próxima canción la quiero dedicar primeramente a la familia Richards en Holanda y en Bonaire. La quiero dedicar a mi suegra Ivy Richards, mi suegro papá Winkler, a Fernando y su casa, Juni y su casa, a Marcelo, Shareska. La quiero dedicar también a Ronchi y Magali, Dairona, Dairina, Dayan y la familia completa. La familia es son mucha gente para mencionar todos. Y la quiero dedicar también con un aprecio en mi corazón que es muy grande para la familia Soliana, especialmente mi hermano Cedric y mi hermana Geralda. Gracias por el sostén que siempre hemos recibido. A veces tenemos nuestros desacuerdos, pero en el reino de Dios, cuando vivimos en el Espíritu, desacuerdos nunca nos llevan a un quiebro, pero a cambio fortalecen la amistad que podemos tener. Y es la canción que viene, la quiero dedicar también a mi esposa, Janine. La vida no es fácil. A veces tenemos también, mi esposa y yo tenemos nuestros desacuerdos. Pasamos a veces juntos por el valle de las sombras. Nos encontramos en el desierto espiritual. Y cada vez tengo que realizar que Dios me dio una piedra cual me sostiene cada vez cuando espiritualmente estoy en momentos difíciles, que es mi esposa. Por eso la Biblia dice: hombres, ama a tu esposa. Bendiciones para ustedes, y la próxima canción la he escogido especialmente para mi suegra Ivy, pero la voy a dedicar a todos todos ustedes, los hombres que he mencionado, especialmente para ustedes, esta canción. Thank you.
llegado y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. De Cuba, Armandito Trujillo. Un aplauso para él, por favor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando A continuación, mensaje espiritual con el pastor Antonio Jerez. Buenas tardes, que Dios les bendiga a mis hermanos. Habla el pastor Antonio de la Iglesia Evangélica La Puerta, la iglesia hispana en Campen, Overijssel. Ok, para los que nos siguen de otros lugares, estoy dirigiendo este mensaje desde la ciudad de Holanda. Hermanos, quiero saludarlos de todo corazón con un abrazo en el nombre de Cristo Jesús y darle la bienvenida a una nueva semana con Jesucristo, con el Señor. Una nueva semana con el Espíritu Santo de Dios y las promesas que Dios va a cumplir esta semana en la vida de todos aquellos que confían en Él. Quiero traerles un mensaje hoy, hermanos, muy importante. Para eso quiero dar una pequeña introducción que dice así: una persona decide ir a la iglesia por causa de la acogida que se le da a esa persona. Nadie se queda en una iglesia en donde no logra tener amistades, porque las personas son importantes para Dios. Las personas cuentan para Dios y Dios debe contar para las personas, hermanos. Amén. Igualmente quiero decirte lo siguiente: la iglesia no es la sede de un club en donde cada uno paga su mensualidad para que se haga lo que él quiere o lo que ellos quieren. La iglesia no es un abrigo de personas en donde cada uno busca sus propios intereses. La iglesia no vive la santidad umbilical en donde cada uno está preocupado con sí mismo o con él mismo. La iglesia de Jesucristo busca y procura la calidad total como cuerpo, buscando ser igual a Jesucristo. Amén. Ahora yo, antes de continuar, quiero hacer una pregunta. ¿Usted ya visitó una iglesia en donde la unidad es una realidad profundamente enraizada? Donde tú te sientes bien porque predican la verdad, no solamente porque se sonríen contigo y lo abrazan, porque lo más importante en la iglesia es que se predique la verdad, mis hermanos. Yo quiero, hermanos, traer un mensaje a ustedes que yo he llamado la unidad. Es así de sencillo, la unidad.
Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 4, 1, 7. El libro de Efesios capítulo 4, 1, 7 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a hablar de la unidad, y el primer punto que quiero hablar es sobre la ausencia de la unidad. Lamentablemente, la unidad está ausente en muchas iglesias. El ser humano de por sí, por naturaleza, es muy religioso. Y estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de nadie más. Pero yo te quiero recordar una cosa: la iglesia no es perfecta. La iglesia de Cristo no es perfecta, aún no es perfecta, porque aún no ha regresado el Señor Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo está formada por personas imperfectas. Pero ahí donde está el punto, que el Señor quiere que nosotros nos unamos a pesar de nuestras imperfecciones y nuestras diferencias. Te quiero dar un punto y quiero que entiendas lo siguiente. Escuche lo que voy a decir. La unidad entre los cristianos a veces es como el puerco espín. Usted sabe cómo es un puerco espín, ¿no? Ok, cuando el cuerpo espín tiene frío, aunque sus espinas le pueden hacer daño al arrimarse a otro puerco espín, para calentarse, ellos se juntan a pesar de que las espinas les produzca dolor, porque si no se juntan, no se calientan, y si no se calientan, se mueren de frío. Entonces, así debe ser la iglesia de Cristo. A veces hay espinas, hay cosas, hay diferencia entre los unos y los otros, pero a pesar de esas diferencias, si no nos juntamos, aunque a veces nos causemos mal, entonces el frío de las personas va a hacer que mueran espiritualmente. Ese frío espiritual va a hacer que la persona se vuelva sedentaria, pasiva, y no se una a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Amén. Hablemos de la ausencia. Cuando se habla de la unidad, casi siempre se comprende mal o se malinterpreta esa palabra. La unidad es mal entendida en el pueblo de Dios. Mateo 12:25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Una iglesia que no se une no permanecerá, mi hermano. No va a perdurar, mis hermanos. Una iglesia que se divide por las diferencias o por las opiniones es una iglesia fría, es una iglesia que no está buscando la presencia de Dios y no tiene tampoco la unción del Espíritu Santo. Por eso él dice: una casa dividida no se sostiene jamás, no se mantiene junta. Un reino dividido contra sí mismo es asolado. Y eso sucede cuando hay ausencia de la unidad. No olvidemos que el Cristo resucitado conoce todos nuestros pensamientos. Esta verdad es muy reconfortante para toda la iglesia que vive en la unidad del Espíritu Santo. El único que conoce tu pensamiento y el mío es el Espíritu Santo, es Dios mismo, el Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día. El diablo no conoce tu pensamiento, solo tú lo conoces y Dios, nadie más. El diablo está esperando que tú expreses lo que tiene en la boca, para luego dividir las personas, para luego poner cizaña, para luego traer chisme en la iglesia y desunir a los hermanos. Esto significa que Dios sabe exactamente lo que queremos decir cuando nos dirigimos a Él. Pero también es una amenaza, eso de que Dios sepa todo lo que tenemos en el pensamiento, es una amenaza para aquellos que son malintencionados en la iglesia. Aquellos que no se quieren unir o que no luchan por la unidad de la iglesia. Iglesia o hermanos y hermanas que me están escuchando en este programa de una nueva semana con Dios o con el Señor, quiero decirte que Jesucristo conoce muy bien el egoísmo que hay en nuestras motivaciones y que puede afectar la unidad de la iglesia. Es muy importante entender eso, hermanos.
Porque el egoísmo daña relaciones, daña matrimonios. El egoísmo está separando las familias hoy en día. Recordemos lo que hizo el rey David, un hombre con un corazón para Dios, pero cayó en el pecado de egoísmo. Vamos a leer 2 Samuel 12, 9, 10. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteos heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo, para que fuese tu mujer. Oiga el egoísmo de David. El egoísmo nos puede cegar los ojos a nosotros. David, un día de vacaciones, un día libre que se dio, vio una mujer muy bonita, no se importó de quién era, la tomó, fue muy egoísta, pensó solamente en él. Fuera de eso, mandó a matar a su marido. ¿Para qué? Para que la mujer fuera libre y se quedara con él. Imagínate, pongámonos a pensar nosotros, hermanos. Esta historia nos enseña cómo se ausentó la unidad de la casa de David por culpa de su egoísmo. Las previsiones de este versículo se volvieron una triste realidad por causa del egoísmo del rey David para con Urías y su esposa Betsabé. No nos olvidemos, el egoísmo es producido por la ausencia en la unidad. O la ausencia en la unidad se presenta por causa del egoísmo de las personas. Es muy importante entenderlo. Quiero hablar de un segundo punto sobre la unidad. Quiero hablar sobre la unidad de la visión. Y para tener unidad en la visión es importante que haya compatibilidad en la visión. Que estemos siguiendo el mismo Señor y que nos estén predicando que estamos siguiendo el mismo evangelio, no otro evangelio. Porque hay muchos evangelios que se están predicando en muchas iglesias que no es el auténtico y original que Jesucristo nos dio. Vamos a leer en Amos capítulo 3, versículo 3, 4. El libro de Amos capítulo 3, versículo 3 y 4 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare? Hermanos, con una serie de preguntas retóricas, el profeta Amos muestra cómo dos situaciones probablemente estén relacionadas y sean o no compatibles. Sean o no compatibles. Hermanos, una vez que un evento está en ejecución, una vez que tú ejecutas un evento, no se te olvide que eso va acompañado de otro evento o de las consecuencias. La pregunta es, si nosotros vamos a luchar por la visión, tiene que haber unidad en la visión. Dios nos dio una visión, predicar el evangelio en todos los lugares, hacer discípulos bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las iglesias que estén haciendo otra cosa, mis hermanos, no tienen unidad en la visión. No puede haber compatibilidad con el evangelio de Jesucristo cuando no se hace lo que Él nos mandó hacer. Recuerde que antes de subir Jesucristo al cielo fue la última orden que Él dio. Las últimas palabras, ir por todo lugar bautizando, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que yo os enseñé a vosotros. Eso es muy importante. Hechos capítulo 2, 41. El libro de Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí vemos que aproximadamente 3,000 personas creyeron. Esto sucedió cuando Pedro predicó las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Él predicó el evangelio y la salvación, hermanos. Estos nuevos cristianos se unieron a los demás y fueron compatibles a las enseñanzas y se unieron a las reuniones de oración y de comunión. Los nuevos creyentes en Jesucristo necesitan estar en grupo cristiano para que puedan aprender la palabra, orar y madurar en la fe. Y de esa manera podemos unirnos
en la visión que el Señor nos dejó a nosotros. Necesitamos crecer. Para poder crecer sanamente, hermanos, para poder crecer sanamente espiritualmente, necesitamos que la palabra no sea adulterada y que la palabra sea original y auténtica. Si usted se considera un seguidor de Jesucristo, entonces debe unirte al grupo de la iglesia en la visión. Si no lo haces, entonces no habrá compatibilidad. La unidad de la visión de la iglesia produce salud espiritual, motivación y dirige al creyente al camino del crecimiento cierto, el cierto y verdadero en el Señor Jesucristo. No hay otro nombre. Mateo 18, 19, 20, vamos a leerlo. Mateo 18, 19, 20 dice, otra vez, dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oiga, qué maravilla. Eso se llama unidad. Cuando nos unimos 2 o 3 personas, en el nombre de Cristo Jesús, todo cuanto hablemos, pidamos, todo cuanto oremos y hagamos, el Señor lo está escuchando y lo responderá. Pero tiene que haber unidad en la visión. No hay otro nombre en el cual nosotros nos podamos reunir a orar. Aquí no hay santos, aquí no hay vírgenes, hermano. En la Biblia es auténtica. El único nombre del cual nosotros nos podemos reunir, en el cual podemos orar y en el cual hay salvación y vida eterna, es el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la visión. En el cuerpo espiritual de los cristianos, en la iglesia, cuando se hace un acuerdo sincero entre 2 o 3, no importa, 2 o 3 personas sinceras, convertidas, entregadas al Señor, son más importantes y más poderosas. La oración de esas 3 personas es más poderosa que un acuerdo o una oración de un grupo grande superficial, hermano. La unidad de la visión de Jesucristo, en esa unidad, hermanos, todo es posible con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora quiero terminar, hermanos, esta palabra que les estoy transmitiendo en el nombre de Cristo Jesús sobre la unidad, y quiero hablar de un tercer punto y último punto, la unidad en la plantación, hermanos. La iglesia es un organismo de calidad total y permanente que se une. La iglesia fue plantada sólidamente, y cuando se planta sólidamente por la unidad en el Señor Jesucristo, con el auténtico evangelio, tenga la plena seguridad que esa iglesia perdurará, permanecerá, porque hay unidad en la plantación. Fue plantada en base a los principios bíblicos, no en base a una organización o ideologías, o no en base a la sociedad que vivimos hoy en día, porque esta sociedad no tiene nada que ofrecernos a nosotros. Somos nosotros los que podemos aportar algo a esta sociedad. Esta sociedad está perdida si no buscan a Jesucristo y piden perdón por sus pecados. El castigo será muy grande, hermanos. Vamos a leer Efesios capítulo 4, 16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Si tenemos amor y si amamos realmente a las personas, a nuestro prójimo, tenemos que predicarles la verdad. Tenemos que advertirles y decirles que mañana puede ser tarde. Que mañana puede ser tarde, que no se espere más y que abra su corazón a Cristo. Que tome la decisión. Y de esa manera podemos dar testimonio a personas de lo que Cristo ha plantado en nuestro corazón también. No nos olvidemos que Cristo es la verdad, hermanos. Y el Espíritu Santo es quien nos guía a esa verdad. No nos olvidemos que Satanás es el padre de la mentira. Satanás intenta dividir a la iglesia. Satanás es un destruidor. Satanás es un mentiroso. Es un farsante. Satanás es un fraude. No nos olvidemos de eso. Y Satanás siempre está atacando a la iglesia de Cristo, especialmente cuando estamos unidos y estamos plantando nuevas iglesias, nuevos grupos, nuevos matrimonios y nuevas actividades para la gloria de Jesucristo.
Como seguidores de Jesucristo debemos plantar un fuerte compromiso con la verdad. Esto significa que nuestra unidad debe ser sincera, hermanos, y que nuestros actos deben reflejar la integridad de un cristiano bien plantado, pero plantado en la unidad cristiana. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta? Por sus frutos. Se ve lo que hay plantado. Cuando tú ves el fruto del árbol, tú te das cuenta que el árbol está vigoroso o él está débil por medio de sus frutos. Hermanos, queridos oyentes, quiero decirles que defender la verdad por el amor no siempre es fácil. No siempre es conveniente y no siempre es agradable, pero es necesario defender esa verdad para poder plantar la unidad en la iglesia, en nuestra familia, en el matrimonio, en el trabajo y en todo tipo de relación. Segunda de Corintios capítulo 9, 6. En 2 Corintios capítulo 9, 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente. Gálatas capítulo 6, 8, 11. Gálatas 6, 8, 11 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Esto lo dice Pablo, un gran siervo de Dios, un gran instrumento de Dios, que luchó por la unidad de los cristianos de la época, de la iglesia, que plantó iglesias con una visión cierta, la visión evangélica del Señor Jesucristo. Si no plantamos la verdad, ¿qué vamos a plantar, hermano? Dígame una cosa, hermano, con seguridad usted se sorprenderá si usted planta maíz y ven a hacer frijoles en las plantas que usted plantó de las semillas de maíz. Es imposible, porque la ley de la naturaleza dice que lo que recogemos, que lo que plantamos, recogemos, hermano. Esta ley se cumple también en las otras áreas de la vida de la humanidad. Toda acción tendrá consecuencias. Si plantamos para satisfacer los deseos de la carne, entonces vamos a recoger tristezas, decepciones, tentaciones y pecados. Pero si plantamos para agradar a Dios, recogeremos alegría, fuerza, vida eterna, etcétera, 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 hermanos. Quiero terminar diciéndoles una cosa, hermanos. Los comunistas dicen, unidos venceremos. Pero los cristianos decimos, unidos en la visión viviremos, y si no nos unimos, entonces moriremos. Hay que unirse, hermanos. Unidos en el nombre de Cristo Jesús como hermanos. Dejemos las diferencias y las opiniones a un lado, porque la verdad de Cristo es más importante que todo. Y unámonos para servir al Señor Jesucristo. La pregunta importante para terminar es, ¿qué tipo de semilla estás plantando? ¿Qué tipo de amistades estás plantando? ¿Qué tipo de pensamientos estás alimentando? ¿O de sentimientos? Hermanos, unámonos a Cristo, unámonos a Dios Padre, unamos al Espíritu Santo de Dios y seamos una iglesia. No importa el tamaño de la iglesia, lo importante es el tamaño de la unidad en la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Luchemos por eso, hermanos. Sigamos adelante, pidamos a Dios todos los días convicción, dirección. Que eso sería la gran bendición para nuestra vida cada día. Que Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Antonio. Desde Holanda les mando este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Aprovechenlo, hermanos, mediten y unámonos al único que puede darnos la victoria, que es el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao.
Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Y gracias al siervo de Dios, Antonio Herrera, quien ministra en la Iglesia Evangélica La Puerta en Kampen, en Holanda. Gracias por el tremendo mensaje de esta noche.
Y vamos a continuar con el último media hora de esta transmisión. Vamos a saludar y bendecir a Omachechi. Omachechi, saludos desde aquí, desde el estudio de Comisión Día Nuevo. También saludos y bendiciones para Armando Rincón y Jesse Perota, para Iván Félida y su familia. Para Angela Cron, Patricia Iglesia y la familia Natale. Tía Mireya, saludos, bendiciones. Para ustedes he seleccionado esta canción. Oh, yeah. Baby, la melodía. Tantas veces que te busqué, hasta que te conocí. Como una luz irradiaste de amor, nunca te alejes de mí. Cuando tu amor llegó a mí, todo cambiaste. Tu corazón se unió al mío, y hoy quiero gritar que yo me enamoré cuando te conocí. Desde ese instante yo vivo solo para ti. Yo me enamoré cuando te conocí. Solo eres tú, Jesús, quien a mí me hace feliz. Yo me enamoré cuando te conocí. Desde ese instante yo vivo solo para ti. Yo me enamoré cuando te conocí. Solo eres tú, Jesús, quien a mí me hace feliz. Yo frente al espejo miraba el reflejo de tu inmenso amor. Fue tu misericordia la que a mi vida alcanzó. Pero ahora entiendo que todo lo es posible para Él. Solo me basta creer y Él lo hará. Y es que yo creo que en mi Dios todo es posible. Él ha sido bueno y su amor me arropa. Porque yo creo que en mi Dios todo es posible. Él ha sido bueno y su amor me arropa. Yo me enamoré cuando te conocí. Desde ese instante yo vivo solo para ti. Yo me enamoré cuando te conocí. Solo eres tú, Jesús, quien a mí me hace feliz. Yo me enamoré, para ti, Señor. Yo me enamoré, Hey, este es mi propósito, mi disco. Venezuela, en la casa. David, la melodía. Ok, Eury, Alfa, Mambo. Yo quiero adorarte, quiero entregarte mi vida, darte por siempre amarte. Tú eres todo para mí y a ti nada se compara. Quiero adorarte, quiero entregarte mi vida, darte por siempre amarte. Tú eres todo para mí y a ti nada se compara. Y es que yo creo que en mi Dios todo es posible. Él ha sido bueno y su amor me arropa. Porque yo creo que en mi Dios todo es posible. Él ha sido bueno y su amor me arropa. Yo me enamoré cuando te conocí. Desde ese instante yo vivo solo para ti. Yo me enamoré cuando te conocí. Solo eres tú, Jesús, quien a mí me hace feliz. Yo me enamoré, yo me enamoré, y es que desde el momento que te conocí, Señor, me enamoré de ti. Y ahora voy a cumplir mi propósito. Mi disco, Eury, es de la esencia. Y Alfa, Melodic Music. Y la próxima canción la vamos a dedicar con cariño y saludos de bendiciones para Amarelis de Haset. La vamos a dedicar también a
Marco y Alejandra van der Linden, Tony y Johanna, la congregación completa de la Iglesia Evangélica La Puerta en Utrecht, en Amsterdam Norte y Kampen. La vamos a dedicar también a Mariela Guerra, y Farouk, Rebeca y Aaron. José Bridgewater, para ustedes la próxima canción. Tengo un corazón que se alimenta de tu suave y dulce voz, que se aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor. Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción, que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz, un derroche de amor, el que tú diste por mí. Su aliento rinde el alma y corazón, rinde su sueño, rinde toda su canción. Mi mundo entero hoy me rindo, tuyo soy. Tú mi vida, tú el camino, tú eres mi salvación. Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios. Tú el refugio, tú mi luna, tú mi sol. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Sangre eterna me ha hecho hoy vivir. Tu mirada llena mi alma, llena todo mi existir. Un derroche de amor, el que tú diste por mí. Corazón, te entregaste y yo era la razón. Soy poesía, soy tu eterna canción. Soy la oveja que un día rescató. Eres vida, eres todo lo que soy. Me haces tuyo, me atraes con tu voz. Me declaro ser tu amante, tú mi Dios. Hoy declaro que eres mi salvador, que eres fuego, eres luz, eres mi sol, eres canción. Hoy me entrego por completo al amor que todo por mí entregó.
puede creer que libre yo seré. Siento que no puedo escalar, mi fe limitada está, pero al rendirme a ti puedo entender que la victoria tú me entregas. Libre yo soy, cansa, mi mundo oscuro está, tanta presión sobre mí, mi corazón no puede más. Señor, no sé, me quieres ver de pie en la victoria, solamente lo lograré, agarrada de ti. Las otras están libres, yo soy libre. Pruebas y tormentas, fuego y tempestad, el Señor a mi lado está, victoria mía es. Cante de la vida que viene pasando Dios. Alza la mano que para tu bendición. Nada puede descubrir a quien adora a Dios. El diablo tiembla por esta unción. Óyelo. Nike perfecto, en efecto. Un médico excelente quiere sanar al que lo quiera. Así que en el nombre de Cristo, enfermedades fuera, los demonios del divorcio, demonios de división, que desaparezcan al compás de esta canción. Hay guerras y maltratos, delincuentes arrebatos, hay hipocresía, pero no matan mi alegría. Tengo un Dios que es poderoso, Él me cuida y yo lo gozo, y por eso yo lo adoro, con este son bien sabroso. Y tú, ahora sí que tengo un combo, la depresión más triste, con Cristo la compongo, aunque hayan enemigos, si sus lenguas me mencionen, yo les sigo un toque, es el que impone. Todo pasará. Se levantó la tormenta, los vientos fuertes están, mis emociones pelean con mi fe. El miedo toca la puerta, sacude mi humanidad, pero mi espíritu espera en tu voluntad. Todo pasará. Y algo eterno se producirá, todo pasará, y algo nuevo se manifiesta, todo pasará. La tierra sigue gimiendo a causa de la maldad. Nos dice con su lenguaje que necesita la paz. Tiene dolores de parto, ella esperando está. Se manifiesta en los hijos, trayendo la libertad. Soplaron los vientos para desanimarte, robaron tu aliento para desaparecerte. Pero claro, no saben que tú no caminas por suerte, caminas por fe, y lo que vino a dañarte hizo más fuerte y te levantas. Las ráfagas ya no te aguantan, la oscuridad ya no te espanta, tú brillas, peleas y cantas, gritas y los muros quebrantas. Con palabras de fe en tu garganta, el que te vio en el suelo verá que te levantas. Pasará, todo pasará, todo pasará. Y algo eterno se producirá, todo pasará, y algo nuevo se manifiesta, todo pasará, y algo eterno se producirá, todo pasará,
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Ya casi vamos a finalizar la transmisión de esta noche. Y esta noche hemos tenido una tremenda prédica de siervo de Dios Antonio Herrera. Y esta mañana yo mismo he hablado sobre el reloj de Dios. ¿Sabes que Dios tiene un reloj? Pero no es un reloj la cual que tú y yo tenemos. Dios tiene un otro reloj. Un reloj que da la hora más exacta. Y esta noche te voy a traer un texto que puede sonar un poco duro, pero es la verdad. El reloj de Dios empezó a llegar a medianoche. Eso quiere decir que vamos llegando el momento que Cristo va a volver. Y como saben, Cristo va a volver en Jerusalén. Va a poner su pie en Jerusalén. Y esta noche Dios les está diciendo, prepárate porque el tiempo está acercando. El reloj de Dios no se puede parar. Empezó y vamos a llegar poco a poco a la hora culminante. Y hoy te quiero llevar un texto del libro de Joel. Joel capítulo 2. Y voy a leer desde el versículo 12. Que dice, por eso el Señor dice, vuélvanse a mí por completo. Vuélvanse a mí por completo. Mientras aún hay tiempo, háganlo con ayuno, llanto y arrepentimiento sincero. No fijan arrepentimiento rasgándose la ropa, sino vuélvanse al Señor su Dios con un corazón lleno de arrepentimiento sincero, porque Él es un Dios amoroso y bueno, que no se enoja fácilmente. Él los ama mucho y le duele castigarlos. Tal vez cambie de parecer y los perdone y los bendiga en vez de castigarlos. Quizá haga que la tierra vuelva a producir en abundancia, de modo que tengan cereales y vino para que le presenten sus ofrendas. Esta noche hágase una pregunta. ¿Cómo es mi vida? Si comparamos la vida como un campo donde se puede producir de todo, trigo, frutas, de todo. ¿Cuál es la condición de tu campo esta noche? ¿Tu campo está produciendo o no está produciendo? La producción de tu campo se está disminuyendo o no. Quiere decir, si estás produciendo cada día menos y menos, tu
tu campo no es bien. Tu campo no es bendicionado. Hay cosas en tu vida que no son correctas. Y esta noche Dios te quiere ayudar. Esta noche Dios te quiere perdonar. Esta noche Dios te quiere de nuevo junto a Él. Esta noche Dios te quiere bendecir. Y Dios sabe que el tiempo se está acabando. Por esto tenemos programas como Una Nueva Semana con el Señor, o Comienza un Día Nuevo con mi hermano Cedric. Y vamos a tener más programaciones y más idiomas, porque el tiempo está acabando si vemos al reloj de Dios. Esta noche Dios te está llamando. Él envió a su Hijo Cristo Jesús. Y su Hijo está enfrente de la puerta de tu corazón y está batiendo. Te está llamando. Y tú puedes abrir la puerta para que Él entre. ¿Cómo es la condición de tu campo esta noche? ¿Está produciendo o no está produciendo? ¿Cómo es la producción? ¿Es cada día menos y menos? Y Joel, la profeta, nos dice, aún hay tiempo. No sabemos cuándo. Aún hay tiempo. Puede ser que el tiempo se finaliza esta noche. Puede ser mañana. Yo no lo sé. Solo Dios sabe. Pero podemos ver los señales que el tiempo está acabando. Y Cristo va a volver. Y si no te has preparado, tienes un problema. Pero esta noche, si Dios tocó a tu corazón, puedes decir, Señor Jesús, venga en mi vida, ven en mi corazón, perdóname. Necesito tu misericordia, necesito tu perdón. Cámbiame, transfórmame en una nueva creación. Y si tú eres esa persona, te invito para orar conmigo. No te dejes sorprender cuando Cristo vuelva y todavía no has recibido el perdón. Todavía estás viviendo en pecado. Como Joel dice, va a venir una plaga de langostas y van a comer todo, van a destruir todo. Van a venir como un ejército. Proteja tu campo esta noche. Vuelva a Dios. Y si tú eres esa persona que esta noche se quiere entregar a Cristo Jesús, porque solo por medio de Cristo Jesús puedes llegar a Dios. Solo tienes que repetir mis palabras. Diga, Señor Jesús, te pido tu misericordia. Perdóname. Tengo un corazón arrepentido, porque sé que te he fallado, sé que pequé y sé que fui desobediente a tus mandamientos. Por eso te pido esta noche que vengas en mi vida y en mi corazón, que me laves con tu sangre preciosa, que me restauras, que me des un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Haz de mí una nueva creación y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Vamos a clausurar la programación de esta noche. Si Dios ha tocado tu corazón y has orado conmigo, toma contacto con nosotros, porque nosotros te queremos dar información, te queremos guiar en el nuevo camino que Dios abrió para ti. Gracias por sintonizar. Hasta la próxima semana. Cuídense. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a los suyos.
Y mañana continuaremos con la programación en Pavimento con mi hermano Cedric Soliana. Y empieza a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Gracias por sintonizar otra vez y hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Oh, levanta tus manos. Vamos, llena esta atmósfera de tu voz. Uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dile yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Dile yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Con todo tu corazón, dile